Placa rectangular de 5 milímetros de grosor. El material es acero aleado. Vamos a ver de dónde lo sujetamos y cuál es la intención. Y de esa práctica van a entregar un reporte, obviamente, el viernes. Dos prácticas, una hoy, otra mañana. Entonces, lo checamos. No hay problema, son 3 piecitas, no sería muy complicado para ustedes generarlas. El parasólido. ¿Es el equipo esa práctica? Sí, es su compañero, por si no tienen computadoras, es el pretexto. Está. Ok, voy a explicar cómo se hace. Obviamente que en la presentación no te explica cómo, nada más viene qué es lo que buscamos. Buscamos saber los modos de vibración o las frecuencias. ¿Por qué? Porque esos nos indican la resonancia de la pieza. Queremos evitar resonancia, debemos saber a qué frecuencia se está moviendo y en qué plano la pieza, ¿no? Eso es lo que dice el programa. La pieza que voy a hacer es esa, son una pieza rectangular de 250 milímetros por 100, son las dimensiones, grosor 5 milímetros, material acero aleado. Eso ahorita lo voy a generar yo ahí en el programa, ¿no? 250 por 100. ¿Cuánto de grosor? 5 milímetros. Pásenle, compañero. ¿Cómo por qué? Porque se vea más. No hay problema. ¿Material acero? Acero aleado. Eso ahorita lo voy a generar muy rápido. No nos lleva mucho tiempo. Pásale, Raúl, en lo que abre ahí, dime. ¿Son discos nada más estas dos? Ponle aquí, no, pero hay que darle serial number. Dale aquí en este de aquí. Dile forzar local la activación. Se me... Ahí, aceptar. Es correcto. Yes. Yes. Ahora te vas a activar licencias. Yes. Dile que sí. Ahí nomás a activar. Sí. Copiar, ahí dale copiar. Dale activar. Ahí va, se va a tardar. A ver qué te dice. Ahí va, pieza en lo que abre aquí. Ahí va abriendo, ahí va abriendo. Lento. Está abriendo. Ahí está. Seguimos 250 por 100. Sale, Raúl. 250 por 100 por 5 de grosor. Milímetros. Ahí está ya la pieza. Voy a verificar, ya le había comentado que tuvieran el complemento de simulación. Yo ya lo tengo aquí. Simulación, nuevo estudio de frecuencia. No importa la versión que tengas, estudio de frecuencia. Aceptar. Bueno, ya que tengamos la pieza, vamos a asignar el material, que es lo que venía diciendo. Botón derecho, aplicar material, sobre donde dice pieza o part, y le voy a poner acero aleado. Está dentro de los materiales de SolidWorks. Y nada más para verificar que sea el mismo material, hay un acero rápido, SS, no, el que dice acero aleado, no el SS. Aleado, para que podamos comparar los resultados. Aquí te dice, bueno, ustedes ya me imagino que manejan un poquito el Solid, lo que te aparece en rojo es obligatorio, lo que aparece en azul es tentativo. Entonces tienes que tener el módulo elástico, el coeficiente de Poisson y densidad para que pueda hacer la simulación. Entonces, bueno, nada más verificas que tenga esos datos y le das a aceptar. Obviamente que aquí la limitante es el proyector en algunas ocasiones por la barra de herramientas, ¿no? Que no nos deja ver, en mi caso, el aceptar, ¿no? Ahorita voy a abrir uno que ya tengo yo generado. Cuando le das aquí aceptar, te va a aparecer una palomita aquí de que ya tiene el material asignado, ¿no? Vamos a poner 2 sujeciones. Aquí donde dice fix o sujeciones, botón derecho, geometría fija. Y dentro de geometría fija vamos a elegir 2 áreas. Son las laterales de la pieza, las laterales más cortas. No la arista, sino el área. Esa área que se observa ahí en otro color, que es la
arista 1, y la otra sería, lo estoy acercando para que se observe, esta cara, ¿no? Esas dos caras serían las que no podrían moverse, cara 1, cara 2, y aceptar. En las sujeciones, ¿no? O fix, botón derecho, geometría fija. Y te va a preguntar dónde, no elijan aristas, elijan caras, las dos caras laterales. Y lo comento porque aquí en el programa se va a alcanzar a ver, ¿no? Pero muy tenue. Ahorita no se alcance a ver. ¿Dónde está sujeto? Están fijas en los extremos, ¿no? Es lo que estoy haciendo yo en esta parte, ¿no? Entonces hasta ahí asigné material. Bueno, no he asignado material porque necesito salir del proyector porque no me deja por el tamaño, no me deja, es acero aleado, pero no le puedo dar a aceptar porque la pantalla es muy pequeña. Le voy a poner acero aleado, aplicar, cerrar y vuelvo a poner el proyector. Eso es lo que no me agrada, pero bueno, ahí está. Y ya voy a ver que aparece una palomita en el material, ¿verdad? Aquí está ya la palomita, acero aleado. No, nomás me faltaba el aplicar y no quise mover la barra. ¿Sale? Ahora sí, ¿qué datos voy a tomar en cuenta? Y esos los pongo aquí para que ustedes los anoten y hoy te explico rápido a qué se refiere. Aparece como frecuencia, estudio de frecuencia. Mira, cuando le das simulación, nuevo estudio, no lo voy a volver a elegir, pero para que veas dónde dice estudio de frecuencia, ese es el de vibración. ¿Y se le da el material hasta que se entra a la simulación o Sí, desde sí. afuera? Lo puedes hacer desde el modelo, pero a la simulación no le importa. Tiene que ser en la simulación. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué nos falta? Las variables del programa, y aquí los estoy poniendo. El programa por default calcula 5 frecuencias o resonancias. Yo voy a asignar las 5 porque son las más comunes. Si tu programa puede asignar más, pues calculas más. Si tiene asignado, porque el que lo instaló diferente, menos, le asignas más números. Te van a ver dónde. 5 frecuencias mínimas, número de frecuencias. ¿Qué más? Voy a estabilizar mi modelo, le voy a poner un muelle. Eso equivaldría a decirle al programa, yo ya sé que lo sujeté de ambos lados, yo sé que en cada arista tiene 6 grados de libertad, tiene 12 grados de libertad. Al decirle yo que es estable el sistema, va a quitar las redundancias y va a generar el cálculo sin que se vaya a movimiento infinito. Entonces, cuando le pones muelle, el programa lo que hace es buscar que los grados de libertad no se vayan a infinito, para que más o menos entiendan lo que le dices al programa, ¿no? Ahorita van a ver dónde se hace eso. Y por último, estos dos apartados, que lo tengan presente. El que dice Direct Sparks quiere decir calcula los desplazamientos más grandes posibles. ¿Cuáles son esos? Bueno, cuando se deflexione la pieza, cuando se doble, lo más grande que se pueda, porque si no te va a marcar un error que dice el programa tiene deformaciones excesivamente grandes. Aún así quieres calcularlo, y tú, pues yo creo que sí. Si desde antes le dices Direct Sparse, él ya sabe que va a haber grandes desplazamientos. Y el otro es, ¿qué tipo de modelo vas a usar? El Solid tiene varios modelos. El que aparece como FFE es el modelo que calcula 100.000 grados de libertad o más. Es el que le vamos a poner. Por si generase algún grado diferente, tendríamos que cambiar el modelo. ¿Dónde asigno todas esas variables que acabo de mencionar? Donde dice estudio de frecuencia, le das botón derecho del mouse y te vas a ir al que diga properties, propiedades, properties. Y te va a abrir esta, o algo parecido, este es 2018, es algo similar. Lo primero que te pregunta es cuántas frecuencias, por default deben de venir 5 frecuencias. Y aquí es donde te pregunta, ¿quieres alguna solución en particular? Ya vienen varias. Puedo utilizar, y lo mencioné ahorita, grandes desplazamientos o 10.000 ciclos o 100.000 ciclos. Puedo probar con uno, probar con otro. Ustedes que tienen una versión diferente a la mía, estoy seguro casi, la mayoría, van a ver que tiene aquí otra opción que dice Direct Sparse, que no aparece en el 2018. En el 2018 viene como Direct Sparse Solver. O sea, es diferente, no es igual a la versión 2017 hacia abajo. Entonces, se refiere, si a ti tienes una versión anterior, ponle Direct Sparse y aparte ponle FFE. Yo en el mío voy a poner selección FFE, que es más de 100.000 grados de libertad, y utiliza un muelle para estabilizar el sistema. Eso es lo que tienes que cuidar para que te haga el cálculo, ¿no? También podrías ponerle cálculos térmicos si existiera carga térmica ahí, ¿no? En BTUs. Y bueno, le doy aquí aceptar, a ver si nos permite, si no para mover esta barra hacia el otro lado, que nos permita el aceptar, ¿verdad? Ahí está, aceptar. Ya nos generó lo que son las restricciones del programa, no se observa hasta que tú lo calcules. No necesitas ponerle carga, ni gravedad, ni nada, simplemente lo va a hacer vibrar aleatoriamente.
puedes crear una malla. Aquí sí es importante que veamos si la malla la puede resolver tu computadora o tu programa. Botón derecho, crear malla o crear elemento finito. Por default te da un parámetro de mallado. Voy a probar con el estándar. Yo sé que en mi computadora se puede. Si en la tuya ves que te marca un error, le vuelves a dar editar, es decir, le doy aquí. Y me dice, ¿sabes qué? No pudo y se canceló a la mitad. En el mío sí se pudo, pero si te marca un error, te vuelves a ir aquí, le das botón derecho y otra vez crear malla y vas a modificar la finura. Lo vas a hacer más grueso, o sea, con menos cantidad de malla para que batalle menos. ¿Perdón? ¿La malla la dejó en estándar? Sí, la que él proponga, pero genera tetraedros diferentes. Si yo le hago un mallado más grande, va a batallar menos tu solver, pero va a haber áreas que no va a poder calcular. Pero bueno, dependiendo tu programa, ¿no? Y lo vuelves a calcular, hará un mallado más robusto, ¿no? Ya que termine esa parte, vean como aparece una palomita ahí, me voy a ir en la parte superior a buscar el que dice Run o Ejecutar Estudio. Debe estar aquí en la parte superior, en alguna de estas, depende tu versión, ¿no? Y ya le das correr, y ya lo que se tarda en resolverlo. De hecho, eso también es uno de las medidas que se utilizan para la inyección, ¿verdad? Pues el mallado se usa en todo, en fluidos, en tensión, en fatiga, en todo lo que hace Solid está basado en elemento finito, mallado. Y ahí está lo que calculó ya. Ahora falta interpretarlo, ¿verdad? Calculó 5 tipos de amplitud de vibración. En el programa, que cuando yo hice esta presentación tenía una versión anterior, por eso es que van a ver algunas diferencias. Primero, ¿cómo sé qué cálculos hizo? Y con eso yo puedo comparar lo que hizo el compañero con lo que hizo otro equipo. ¿Por qué? Porque depende de la computadora, es la cantidad de grados de libertad. No los que puede hacer el que pusimos ahí como análisis de 100.000 grados, sino cuántos puede hacer tu computadora, de acuerdo al programa que tiene y a tu propio procesador. Yo le voy a dar en resultados, donde aparece resultados, botón derecho, y voy a darle el primer apartado, mensajes del solver. Y me va a decir cuántos grados de libertad calculó. Pues aquí en el caso del mío, 16.446 grados de libertad son los que calculo con la malla que yo usé. Si tú usaste una malla diferente, pues va a variar ese dato, ¿no? Eso me sirve para poder comparar cuál fue más preciso, tu análisis o el mío, cuál tiene más elementos que analizó dentro de esa placa, ¿no? Es el primero, porque es un dato que se te va a preguntar en el informe y aparece así en otras versiones. Lo que me interesa es la cantidad de grados de libertad. Vean cómo en esta versión anterior calculé 131.000 grados de libertad. ¿Sí? Son los que calculó GDL, grados de libertad. ¿Qué tipo de acero se usa? Aliado. Acero aliado. ¿En dónde se habla del solver? Hay 2 tipos de acero aliado ahí en el programa. Uno es acero rápido SS y acero aliado. El que dice acero aliado, no acero rápido. Ya si quieres más datos, bueno, pues déjame ver cuál es la densidad. Cuando a mí me piden un material, yo lo que le pido para comparar al compañero, al colega, es dime la densidad del material y así ya no nos peleamos. Si la densidad del tuyo es la misma que el mío, estamos hablando del mismo material. ¿Sí? Entonces nada más para referenciarlo, ¿no? Y en acero aliado, no batallemos, 7.700 kilogramos por metro cúbico, S. Okay. Te fijas, no le puse material en el modelo y no importa porque el material lo asigné en la simulación. Ahí sí debe estar. ¿Vale? ¿Dónde hizo lo de los resultados? Aquí, botón derecho. Esta te aparece por default cuando corres, ¿eh? Cuando le das correr la simulación o ejecutar, te aparece esta carpeta con 5 resultados. Todavía no he analizado lo de aquí abajo. En donde está la carpeta de resultados, botón derecho del mouse, el primerito, mensajes del solver. Ahora sí, díganme antes de continuar. Ok, para poner empotramientos o sujeciones, le vas a dar en fix, no sé, lo tienes en inglés o en español, sujeciones o fix, es el tercer iconito que aparece. Le das a dar botón derecho y le vas a dar en geometría fija. Fix, geometry. Cambia la cara. Tráeme tu computador. Son las dos. ¿Tiene pila todavía? Si no, para ir. A ver. Te va. No, ponlo arriba, no hay problema. Pesa tanto. No le afecta. Lo que pasa es que no estás dentro de simulación. Para poder hacer eso, control 7 para verlo en isométrico. No estoy en simulación. Tengo que ir a complementos, lo que les decía ayer. Irse aquí, complementos y verificar que tienes el apartado de simulación. SolidWorks Simulation, activo. Gordo, ¿no te mandaron un mensaje? Si no tienes activa simulación, nunca vas a verlo. Se va a tardar y te va a poner una ventana nueva, aquí una pestaña nueva, que se llama simulación.
todavía no acaba. Se tarda. Aquí se va a ver una ventanita nueva. Aquí está, mira. Ni que fuera tú, güey. Simulation, simulación. ¿No fuiste de entrevista? Nunca la has usado, que si la aceptas, sí aceptas. Estoy en simulación. Se tarda tantito. Para que lo abra. Cuando lo abre, se va a tardar. Ahí está. Te va a aparecer esta ventana aquí, no se lo alcanza a ver. Estudio. Le voy a dar un clic. Quería darle la pestañita, pero no me interesa el asesor que me pone. Nuevo estudio. Y el estudio dijimos era frecuencia. Aquí está, estudio de frecuencia. Clic. Aceptar. Ya debe aparecer como me aparece a mí. Pieza, sujeción. Hay que asignar el material aquí en pieza. Botón derecho. Sujeción, botón derecho. Geometría fija, que es lo que no te aparece. Es que no estabas en el área, sí, en el área. Ya aplicaste la sujeción, creas la malla. Ya caracterizaste tu práctica, ya pusiste cuánta frecuencia, direct spark, todo eso. Todavía no. Eso es lo primero. Te vas aquí, en estudio, propiedades, que diga 5 números de frecuencias, ¿sí? Que diga FFE y que diga direct spark si es que aparece. Tienes el 18, no hay problema. Te parece bien, está bien. Direct spark, automático, crear muelle, sí, ahí, muelle blanco, aceptado. Ahí está. Ya nomás crea la malla. En malla, botón derecho, crear. Ya, güey, deja de llorar, culero. Simplemente en la palomita. A ver si puede. Si no marca error con la que él te proponga, ahí está. La pudo hacer, de nomás darle solucionar allá. Ejecutar este estudio, por ahí dice arriba. Por ahí debe estar. Aquí está, ejecutar estudio. Es lo que se tarda. No debe ser mucho, porque es lo muy sencillo. En teoría, ahí está. ¿Ya? Y estamos en eso, estamos viendo que los resultados no son. Ok, ahora sí, retomando aquí. Lo primero, porque voy a pedir un informe de esto. En el informe les voy a pedir, dime cuántos grados de libertad generaste en la malla que tú utilizaste. Que de hecho el programa me va a dar un formato de resultados, ya lo vamos a ver. Y nosotros lo vamos a tener que editar y tunearlo, decimos, ¿verdad? Pero ya te da un formato de resultados, te lo da en Word. Que de hecho aparece aquí, miren, informe. Pero ahorita lo vamos a ver. Primero, ¿qué tengo que buscar en el informe, verdad? Entonces, primero fue la cantidad de grados de libertad de GDL. Después, voy a verificar dónde ocurrió. Él le llama desplazamiento, ya en la versión nueva le llama amplitud. Pero se refiere a dónde se movió el objeto y a qué razón se movió, o cuántos hertz generó. ¿Cómo veo eso? Bueno, si yo me voy aquí en resultados, botón derecho, y hay dos opciones. Uno dice definir forma de trazado modal y el segundo es definir gráfico. Me voy a ir al primero. Definir trazado de forma modal. En el suyo muy seguramente no dice amplitud, ¿sí? Nomás para tenerlo presente, depende de la versión que tengas, porque antes le llamaba desplazamiento, pero es lo mismo. De forma modal, le di nada más aceptar, no importa que le llame un poco diferente tu versión. Cuando abres esa ventana te va a preguntar lo siguiente. Voy a darle un clic aquí donde dice visualizar. Te va a preguntar dónde quieres visualizar la deformación o la amplitud o el desplazamiento, como le llame el programa. ¿Lo quieres ver en X, en Y o un resultante? Entonces, comúnmente tú le pides un resultante, pero cuando no es visible dónde ocurrió el fenómeno, o sea, ves la simulación y no te queda claro, lo analizas por ejes. Entonces, comúnmente pídele magnitud. Si no eres capaz de interpretar eso, pues regrésate y pídele cada eje, ¿sí? Entonces aparece como resultante. Y me lo está dando a mí en hertz. Y ojo, debe decir aquí dos opciones y depende de ustedes. ¿Quieres ver la versión real o la versión automática del programa exagerada para que puedas ver dónde ocurrió el fenómeno? Por default viene el automático, la versión exagerada. La voy a dejar así, luego la voy a editar para que veas la versión real, ¿sí? Entonces nada más observaste que aparece el valor en resultante, ¿no? A algunos, por ejemplo tú que tienes 2.16, te aparece como desplazamiento o como amplitud. Aquí, ¿qué te dice aquí? Amplitud, sí te aparece igual, perfecto. Y verificar nada más que es automático, le voy a dar a aceptar. ¿Y qué me está diciendo con eso? Te creó un resultado que dice 6, que no tenías. Quiere decir que tú ya le dijiste que quieres ver el resultado exagerado. Le voy a dar en ese 6, botón derecho del mouse, y le voy a dar a animar.
está exagerando la deflexión que ocurriría con esa frecuencia. ¿Qué frecuencia? Los hertz que decía ahí, no sé si observaste, que cuando abrimos esta parte de resultados, lo voy a volver a abrir, o el trazado, me decía la cantidad de hertz que está generando, ¿eh? Y de hecho me lo dice aquí también, lástima que se ve muy tenue, no se alcanza a ver muy bien en mi computadora, ustedes seguramente lo verán mejor. Aquí arriba me dice que ocurre a 441 Hz. A esos Hz está exagerando el fenómeno. Si yo quiero volver a revisar esa edición, le voy a dar botón derecho, editar, y voy a cambiarle que sea automático. Vieron que ahorita era automático. Dame la escala real, cómo realmente se está comportando. Y van a ver que ya no es para el programa factible ver la animación. A ver si se alcanza a apreciar. Eso no es real, aunque diga ahí que es real, no es real, es decir, se va a romper antes de que tú lo veas. Entonces el programa le dices, dámelo de una manera que yo lo pueda interpretar. Ese es el que le llama automático. Y hago la aclaración por eso, porque es que ya le moví aquí y me dice, te está poniendo una representación que seas capaz de interpretar en dónde ocurrió la deflexión. Si tú observas el fenómeno, ¿en qué eje está ocurriendo? Lo voy a poner otra vez en automático. Aquí en esta primera frecuencia me conviene ver el automático, porque es el que realmente me permite ver dónde ocurrió, no poner el real. Y el automático creo que sí se ve muy bien dónde ocurre, alrededor de qué plano ocurre. Es en el plano, y si lo ves, XZ, del que yo tengo ahí. ¿Y en qué eje observaría yo la deflexión? ¿En qué eje se vería? En Z. ¿Dónde vería la deflexión? En el plano XY del mío. Entonces ya observé el primer fenómeno y voy a regresarme aquí. Es lo que traté de indicar yo con esta filmina, es lo que yo reviso, ¿sí? Cuando hago el análisis. Me refiero a ustedes, es lo que van a hacer. Ahora, le voy a pedir al programa que me muestre los 4, solamente me permite 4 ventanas al mismo tiempo, aunque yo tenga 5 análisis y haya modificado el último. Por eso tengo 6, porque modifiqué uno, ¿no? En realidad le pedí 5 cálculos de frecuencia, solo puedo ver 4 al mismo tiempo, no 5. Y bueno, ¿cómo hago eso? Botón derecho de resultados, y tiene una opción que me permite definir, dice, definir gráfico de respuesta de frecuencia, el segundo. Le voy a dar un clic, y me dice, bueno, ¿qué quieres ver? Si te fijas, dice aquí, quiero ver los modos de vibración, así se conocen, modos de vibración. Y estoy viendo los modos de vibración 1, 2, 3, 4 y 5 en resumen. Ya me dijo a qué frecuencia lo empezó a mover. Lo movió a 400, a 800, a 1200, 1800 y 2000. Son los que él probó, el programa, para no tener que abrir todas las simulaciones. Ahí veo cuál fue su mínima frecuencia y su máxima frecuencia. Ese es el resumen que me da. Le voy a dar a aceptar y me va a dar una grafiquita en donde me dice cuál fue mi valor mínimo. La frecuencia 1, aproximadamente 500 Hz. La 5, aproximadamente 2500 Hz. Y veo el comportamiento que prácticamente es lineal, ¿sí? Estoy analizando las gráficas. ¿Qué es el incremento proporcional, no? Él aleatoriamente va a ir incrementando y va a ir viendo cómo se comporta. Bueno, en resultados, botón derecho y la segunda opción, definir respuesta de frecuencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Con eso es el comportamiento, si es lineal o no es lineal, cuál fue la mínima frecuencia, cuál fue la máxima en los modos de vibración. Después me falta ver o comparar los resultados. Aquí dice comparar resultados a la mitad. Solo me permite 4, ¿eh? Si yo quiero poner 5, no me va a dejar, solo 4. Las 4 primeras, aceptar. Y lo van a ver como aparecía ahí en mi presentación, ¿no? Poder ver las diferentes frecuencias y podría yo animar una por una para ver qué pasa. Lástima que me lo hace muy pequeño, ¿no? En resultados otra vez, en la carpeta, botón derecho, comparar. Aquí aparecía uno que decía, ahorita no porque estoy dentro de él, decía comparar gráficas o comparar sistemas, resultados. Los 4 primeros. Y ya puedes ver cómo se comportaron, ¿no? Bueno, eso cuando te lo permite la pantalla. Aquí me lo hace tan pequeñito que lo veo individual. Si los quieres ver individualmente, pues simplemente le das amplitud 1, doble clic, botón derecho y lo animas, ¿no? Para ver cómo es. No sé si alcanzas a observar. Dígame. Sí, de hecho, primera vez que haces el cálculo te pide guardar tu simulación. Yo ya lo tengo guardado. En cualquier simulación primero lo guardas y luego ya te permite modificar. Yo ya como ya creé, obviamente que no nada más te va a guardar la placa, te va a guardar unos archivos con los resultados de la base de datos. Entonces guárdalo en una carpetita donde sepas que están los resultados, ¿no? Veo mi análisis 2. Aquí los veo de manera independiente, uno por uno. Pero si se fijaron, la diferencia de haberle dado aquí en resultados y comparar es que yo puedo ver todos al mismo tiempo y de aquí directamente los puedo ir animando, ¿sí? Darle a cada uno, darle doble clic e irlo animando y yo ver
para cuando explique, ¿no? Aquí veo 4 modos de vibración, el primero ocurrió en XY, en la isométrica, en el segundo la observo, y ahí es donde lo vas viendo. A ver, en el segundo, ¿dónde ocurrió? Y le vas dando doble clic, botón derecho y animar, y vas observando cómo se comportan, ¿no? Bueno, yo no me gusta mucho hacerlo ahorita por el proyector no me deja, pero cuando tú lo haces en tu computadora es más fácil que una por una. Vas viendo las 4 y haces tu análisis, ¿no? Si no te es práctico, pues hazlo uno por uno, ni modo, a la antigüita, ¿verdad? Analizas las 4 frecuencias. Aquí se debe observar, en la primera se ve una sola onda, en la segunda se ven 2 como senoidal, en la tercera ya se empieza a torcer la pieza, es una torsión la que ocurre, y en la siguiente es un esfuerzo combinado, se va a ondular y se va a flexionar, es un combinado de los que ustedes vieron, y falta la 5, ya no la quise agregar ahí, pero yo tengo que analizar qué pasó con cada frecuencia de la 5, la 6 no, porque fue nada más la que yo puse como ejemplo, si yo quiero modificar lo que me está dando. Yo veo la 4 y le doy a animar, y la animación no me convence, pues puedo editarla, como ya les mostré, y que me lo ponga real o me lo ponga con una escala diferente y veo qué pasa, porque al fin y al cabo el que lo va a interpretar eres tú, y el que me va a explicar en el informe eres tú, no el solver, no el programa, ¿no? Me va a explicar qué vibración observó en el A1, 2, 3, 4 y 5 y dónde ocurrió, ¿sale? Y bueno, por último, ¿qué más puedo yo ver en el programa? Puedo ver 3 cosas y vamos a ver cuál es la que realmente me interesa. Y esas 3, que es ver la masa normalizada, verificar el modo de lista y ver la lista de resonancia. ¿Dónde las veo? Bueno, en resultados, botón derecho, y voy a ver que tiene estas 3 opciones, o así debe aparecer en la versión que tengas. El primero es enumerar la amplitud, le voy a dar un clic. ¿Mande? ¿No te aparece esa opción? Aquí, bueno, tienes que salirte del anterior, ¿no? Yo le daba en comparar resultados, que te aparecía así originalmente, me tengo que salir, ¿verdad? Para que... Hay que ver tu sistema, a ver, trae tu computadora, y si no, pues me rindo, ¿verdad? Amplitud, me rindo. Y te va a dar una lista. A ver, compañero, ¿qué pasó? A ver, vamos a ver, ¿versión qué? ¿2016? Sí. Vamos a ver. Ya tienes ahí como 20, ¿no? Amplitud, gráfico y todas las demás. Lista, frecuencia, no tienes la opción una por una, ni modo. Vas a darle doble clic, botón derecho, animar, y tú vas a ver qué pasa. Okay, ¿qué pasó? ¿Cómo generó la deflexión? Se tarda porque pues, la tarjeta es algo lenta. Digo porque ya debería estarse viendo ahí moviéndose. No estoy viendo que lo haga. Que lo esté haciendo, debería de estarse ya animando aquí, moviendo. Ahí está. Claro, me puedo acercar, ¿no? Tendría que hacer esto una por una, ok. Esa fue la 1, le doy doble clic a la 2, botón derecho, animar, y veo qué pasa para yo poder explicarlo. Ah, ok, está haciendo esto. ¿En qué eje? Ah, pues en el eje Z. ¿Sí? Ok, no me queda claro lo roto, ¿verdad? ¿En qué eje fue? Ah, ok, no nada más fue en Z, fue en YZ. Ok, así analizo uno por uno. ¿Hasta ahí vamos bien? Pues es por la versión que tienes. Estoy aquí, listar amplitud, aceptar, y es en el que voy. ¿Sale? Ok. Sí, si no se ve, pues uno por uno. Es la versión que tengo. Es por eso, la versión. Pero bueno, no importa. Simplemente lo analizas individual, en vez de analizarlos todos juntos. La única diferencia. Ok. De los 3 últimos, para que nos dé tiempo, en resultados, botón derecho, dijimos enumerar amplitud. ¿Qué va a hacer? Me va a dar la amplitud resultante, aceptar, y lo que va a hacer es darme una gráfica en donde yo puedo ver nodo por nodo, que qué quiere decir, punto por punto de esta malla, me va a ir diciendo qué deformación se generó, que aparece aquí en este capítulo, ¿no? Yo puedo ver el mínimo y puedo ver el máximo. Si ese estudio a mí en lo particular me agrada cuando lo tengo que exportar a Excel y quiero buscar máximos y mínimos, por ejemplo. Pero si quiero algo más rápido que eso, que también de repente te dicen, dime dónde está la máxima frecuencia y la mínima, a ver, viste que hacía ondulaciones, dime dónde está. No está tan fácil. Tú agarras y dices, ok, amplitud, botón derecho, animar. Sí, pero dime dónde se deflexionó más. No está tan fácil, aunque tengas la escala de colores. Para mí que no veo los colores, yo comúnmente le doy aquí en la zona gráfica, botón derecho, y tiene aquí un gotero, el símbolo de un goterito, y dice identificar valores. Le doy un clic y me pregunta, ¿cuál quieres saber? ¿En qué lugar quieres saber el valor? Y yo le puedo decir en qué lugar quiero específicamente saber. A ver, quiero saber qué pasó aquí, o qué pasó aquí, o qué pasó aquí, y me va a dar el valor. En el nodo, donde tú quieras, en el extremo izquierdo, extremo derecho y en el centro. Y ya puedo saber, porque no quiero verlo con el color, porque no lo alcanzo a ver.
Y eso porque tú tienes que explicar dónde se presentó la máxima o mínima deflexión generada por la vibración. Pues lo puedes hacer a través de este resultado que yo hice aquí, enuméralo y pues dime cuál fue y ahí vele buscando y te van a hallar. O la otra, pues directamente le doy doble clic a la amplitud que estoy analizando y en la zona gráfica botón derecho y el goterito. Es una opción. Otra opción que también tengo, que también es muy válida y la usa mucha gente, es pedirle el máximo y el mínimo. Me voy a editar definición, a ver si esta versión lo tiene, si no, pues ya sufrieron, porque en la anterior sí tenía esa opción. No se alcanzó a ver, estaba aquí en definición, le di opción de gráfico y dice mostrar máximo y mínimo. Aquí. Y ya por default no nada más me da la escala de colores, me dice dónde está el más grande y el más pequeño. O sea, son 3 opciones. Dámelo por escala de colores. Yo directamente digo dónde quiero saber con el gotero, o le digo dame el máximo y el mínimo donde sé. Nada más me fui al apartado de la gráfica, esta grafiquita, donde está la barra, botón derecho, y hay una opción que dice editar definición. Editar definición, clic, y aquí le voy a decir, me aparece esto, me aparece esta barra que ya habíamos visto, pero le voy a dar en opciones de gráfico. Y aquí viene máximo y mínimo, es para que me muestre dónde está el máximo y el mínimo de esa amplitud. Entonces son 3 maneras. ¿Cuál usas? Pues depende de la pieza. Esto es algo muy trivial, nomás para que aprendan a manejar el programa. En realidad, cuando la pieza es compleja y quiero saber qué pasó en el barreno, pues le indico con el goterito. Tengo demasiados maquinados y quiero saber dónde se esforzó más, dame el máximo y el mínimo y ya sé dónde. Depende de lo que quieras saber. Es la herramienta que te está pidiendo. Ese es el primero, el que decía aquí, enumerarla, ¿no? Yo no uso mucho esa, más bien solo cuando la quiero exportar a Excel y analizarla, lo hago. Si no, utilizo las otras 3 opciones que les mostré. Siguiente, y esta sí es muy importante, frecuencias resonantes. La resonancia genera ruptura. Dime cuáles son las frecuencias resonantes. Esto sí lo van a usar y te lo va a dar en forma de una tablita. La frecuencia 1, 2772 radian segundo o 441 Hz, ocurre a los 0.002 segundos. A las 2 milésimas de segundo va a tener ese tipo de frecuencia. ¿Genera o no ruptura? Depende del material. ¿Cuánto soporta el material de deformación? Te da la deformación en la paleta de colores. Tú vas a ver si soporta esa. Comúnmente la primera es la velocidad crítica de ruptura. Comúnmente habría que comprobarlo. Comprobarlo buscando cuánto soporta ese material a deflexión. La última te dice que ocurrió a 4/10 milésimas, ¿sí? Y es cuando tuviste 2300 Hz. Entonces, esta tablita sí te sirve mucho porque te dicen, dime las frecuencias de resonancia. Ahí están, son esas 5. ¿En qué tiempo ocurrieron? Ahí está en qué tiempo y a cuántos Hz. Este es un resumen muy rápido de obtener de esa prueba, ¿sí? Botón derecho en resultados, enumerar frecuencias resonantes. Es ese. Y el último, porque vienen los 3 aquí, 1, 2 y el de masa, ¿verdad? ¿Tiene alguna influencia la masa del sistema en el comportamiento? Bueno, botón derecho en resultados, enumerar participación de la masa. Y aquí te va a decir la dirección en la que ocurrió el fenómeno y si afectó o no la masa. Estas ya las teníamos, ya las conocemos. Las frecuencias, ya sean en Hertz o en radian segundo, ya las conocemos. Cualquiera de las dos. Lo que me está diciendo es, esa frecuencia, si hace el promedio del cálculo, se vio afectada por la masa, pues simplemente velo tú aquí en el sistema. ¿Dónde está la mayor cantidad de la masa? ¿En qué eje está la mayor cantidad de la masa? ¿Y en qué estaría actuando la gravedad, aunque no esté ahí? ¿En cuál estaría actuando como yo puse mi pieza? La gravedad comúnmente está en la vertical. Entonces yo observo que la mayor cantidad de la masa está actuando en el eje de las Y. Entonces voy a ver aquí en dirección en Y, ¿tengo alguna afectación de mi frecuencia? De mis datos de frecuencia, me lo está dando por eje, no me lo está dando en magnitud. Y yo puedo ver si es mayor en X que en Y. Observa el dato, 2.4 por 10 a la menos 11 y 6.35 por 10 a la 11. ¿En qué eje fue mayor? En X fue mayor. Entonces, ¿le afectó realmente la cantidad de masa que esté en la vertical? No hay dependencia. Donde yo lo gire y donde ponga la gravedad. Pero aparentemente, como yo lo estoy viendo, no le afecta. Esta pieza, como es homogénea, simple, pues no tiene chiste. Pero si tuviera un bocado ahí, una ausencia de material, un barreno, ya tendría implicaciones para contestar eso, ¿no? Pero para que sepas qué se ocupa. Este dato ahorita es trivial, no me interesa, pero que sepas cómo se pudiera obtener para cuando veamos el ensamble. Ahora sí, ¿qué van a entregar ustedes? Le van a dar aquí arribita, en esta barra, aquí porque me hace pequeña la pantalla, hay uno que dice informe, generar un informe. Le di ahí en informe, me espero a que lo genere.
Y aquí es donde se tardan los chavos, ¿no? Porque hay que leer, es la bronca. Aquí hay que describir de qué se trató la prueba, ¿no? Pues una placa se sujetó a 5 modos de vibración y se obtuvieron diferentes hertz. Eso lo escribes aquí. ¿Qué quieres que te arroje de todo lo que hizo el programa en tu carpeta o en tu documento de Word? No, pues nada más dame la descripción, suposiciones, quítame todo esto. Déjame las cargas y sujeciones, que se vea dónde puse la sujeción. No tuve conexiones, no tuve contacto, déjame la malla que utilicé, no tuve sensores y déjame los resultados. Te dices dónde lo vas a guardar, pues mándalo a tal ubicación. Y esa es la que yo tengo que tunear. Pues nada más deja lo que realmente conoces, ¿no? ¿Dónde cargaste? ¿Cuál fue la malla que usaste? ¿Cuáles resultados obtuviste? Dejas una conclusión para que puedas redactar y un resumen. Y le das a aceptar. Lástima que aquí no me permite, voy a tener que salirme de aquí tantito, darle a aceptar. La bronca, que no se alcanza a ver. Conclusión y resumen. Pues le doy la ruta, ¿dónde quiero el archivo? Y le digo publicar. O dice aceptar o publicar. Publicar quiere decir que vaya a empezar a generar el archivo, se va a tardar algunos minutos. Yo nomás quité el proyector para que se vea. Y vas a ver que va a empezar a crear un Word con toda la información. Ese Word pues hay que limpiarlo, hay que depurarlo. No le vamos a, tal y como me lo dé, me lo van a entregar. No, hay que limpiarlo. Hay que acomodarlo y hay que explicar. ¿Por qué? Porque son 20, 30 hojas que todo lo que esté ahí va a aparecer en tu evaluación, ¿verdad? Entonces hay que poner lo que entendiste de lo que hicimos y hay que depurarlo. Te da un Word, pero aquí está el Word que te da. Y aquí viene la fecha, hay que ponerle nosotros la descripción, hay que nosotros podemos editar ahí la descripción de lo que hicimos. Y ya vamos viendo, aquí explicas, se sujetó en las 2 caras laterales, cómo se ve en la imagen, dejas tu imagen, es así, ¿verdad? La malla, aquí explicas lo que yo comenté, se analizaron tantos grados de libertad en una malla estándar, bla, 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 bla. Información adicional, ahí está en la tabla, él te la da, ahí hasta se ve la malla. Siguiente, resultados, que aquí es donde tú explicas, ¿verdad? Se obtuvieron 4 gráficas, yo modifiqué, 5, perdón. Fueron 6 porque yo modifiqué una, en realidad eran 5. Se obtuvieron 5 modos de vibración y tú vas a explicar, porque no lo hace el programa, cómo se comportó cada uno de ellos. Ahí le vas poniendo. En el primero ocurrió la máxima deflexión en tal lugar o en tal eje, como quieras explicar, arriba o abajo, y es como se ve en la siguiente gráfica. Ahí le pones. Te da la gráfica que yo le puse, aparece y tú vas a explicar, el comportamiento fue lineal o no fue lineal. ¿Sí? Vamos claro hasta ahí. Y tu conclusión. Tu conclusión es en dónde crees que va a generar la falla, en qué frecuencia se genera la falla más crítica. En la 1, en la 2, en la 3. Casi siempre es en la 1, pero hay que comprobarlo. ¿Cómo lo compruebas? ¿Cuál es la deflexión máxima que soporta el acero aleado? ¿Cuál se generó en la vibración? Hay que investigarlo. Propiedad de los materiales. ¿Cuál es la qué? El Askeland, ¿verdad? Es el que llevan ustedes. Pero ciencia e ingeniería de los materiales. ¿Fue un acero aleado? ¿Cuál es la máxima deflexión que soporta un acero aleado antes de romperse? Tú tienes que investigar eso. Te va a decir, no, pues ¿sabes qué? Se puede estirar 3 milímetros máximo. Entonces ya vas acá y ves en el sólido, oye, ¿cuánto se deformó? Ya se rompió. Entonces vas a decir, porque el sólido no te dice que se rompe, jamás te dice que va a fallar a ruptura. Tú lo tienes que hacer. Te da la deflexión, se deflexiona tantos milímetros. Se rompió, ¿no? Pues quién sabe, tú vas y tienes que comparar. Y esa debe ser la conclusión. Sí, con el dato que tú le pusiste ahí. Yo voy y investigo. Acero aleado, deflexión máxima, tantos milímetros. Voy y comparo en mi sólido cuánto se deflexionó en la amplitud 1, cuánto en la 2, cuánto en la 3. En este se rompió. En este se generaría ruptura. Eso es todo. Para eso sirve lo de propiedad de los materiales. Esa es la conclusión. ¿Alguna duda? Sencillito va a hacer. Para una pieza. Muy simple. Pues si te fijaste, le voy a quitar todo lo que aquí yo no entienda, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el tipo de malla, no me voy a meter a qué jacobiana usó, y esto lo elimino, vámonos. Dejo la imagen y sí dejo el tipo de malla estándar, ahí lo pongo. Si te fijan que te daba el grado de libertad, pues tengo que ponerle cuántos grados de libertad. Dejo las imágenes, lo que a mí me sirva, y lo voy acomodando, ¿no? Comúnmente estos reportes me los entregan máximo de 5 hojas. Porque lo resumen y lo acomodan, ¿sí? Porque si no, pues nomás todas, ahí están 30 hojas, ¿no? Ni lo leo, vamos. Tiene que haberlo analizado, chavo. Esta es la práctica 1, muy simple de hacer. Mañana si hay alguna duda, me dicen, antes de empezar la 2, que esa es de un ensamble, esta es de una pieza. Que es esta, que dice que no la pudo hacer, bueno, la checamos y si no se las paso. Son 3 piezas en una. Un ensamblecito sencillo, 2 chumaceras, un ex. Ahí la traía guardada. Para ese ensamble, ¿nos darán las dimensiones o lo
tengo las piezas. De esta pieza ya les di las dimensiones del ensamble, yo les voy a dar el parasólido. Lo que tienen que crear son las relaciones constitutivas, nada más. Nada más era decir, tú ya las aguantas, ¿no? Las relaciones cargas. ¿Me lo pasas? Porque no me descargó 4 hojas. Porque no creaste resultados, ¿o sí? Si creaste resultados de gráfica, te lo debió de poner. Si no, bueno, abres tu... Lo debería hacer automáticamente. Si no lo hace, abres tu simulación, copias tu gráfica y la pegas. Es que me faltó algo. De la operación aquí, una barra de colores. Ah, das doble clic aquí y te lo... Pero los resultados son una... Lo tuviste que crear, botón derecho, presentar, botón derecho, le tenías que dar crear gráfico, definir gráfico de respuesta, aceptar. Gracias, ingeniero. Y te crea la gráfica. Cuando crees el informe, esta se va al informe. No me la mandó. Debería de estar aquí. Si no lo mandan, pues copias la imagen y lo pegas. Es por la versión que tú tienes. ¿Mande? No los he recogido. ¿Pasa el ensamble? Si los tienes, pues de una vez. Sí, te lo paso. Mañana voy a ver los que tienen una versión diferente, para que lo tengan que copiar de la pantalla. Es por la versión que tienen, no es por otra cosa. Un poquito más de trabajo, que entre versiones más nuevas, menos trabajo para uno. En equipo. No, o sea, pero la conclusión. La conclusión. La conclusión que vas a hacer es de cada práctica. De las 5 frecuencias vas a poner cuál fue la que generaría ruptura. Esa es la conclusión que voy a buscar. Ahora sí. Es esta, ¿Cómo que la compañero. conclusión? De las 5 frecuencias, ¿cuál generaría ruptura? Según tu análisis. El viernes. Mañana sí hay unos. Mañana. Investigando. Investigando. Así es. Estoy buscando tu pieza que por aquí la dejé. Ahí voy. No me presionen. Si no, acá también me presionan. Ok, no, está en... Pues algo de aquí porque por eso batallo. Lo recorta mucho. Qué diferente. Ok, práctica. Esta es. Ese es un parasólido. No tiene el ensamble como tal. Es un parasólido. No, lo tengo en 2018. ¿Eh? Lo tengo en 2018, ábrelo como parasólido. Te lo respeta igual. Como parasólido. ¿Sí has abierto parasólidos? No. Por eso me dice que vale parasólido. Abres el solid y en extensión ponle parasólido en la extensión y ya lo llamas y te permite abrir. Si no puedes, mañana lo voy a hacer aquí para que veas. Sí, para ver. Sí, eres tu ensamble. ¿Qué equipo eres? 7. Ok, de una vez. ¿Cuál es? Está como. Ah, ok, perfecto. Enviar. Lo voy a pegar aquí. Pásame ese mismo trabajo, no sé. ¿Es esta placa, verdad? No, ese es el que vamos a ver mañana. La placa la hicimos aquí. Entonces se nos considera. O sea, no, la van a hacer, pero no se las pasé, la tienen que dibujar. Nomás les di